cosa para mí muy importante porque es una cosa indescriptible. Hace falta realmente estar allí para poder decir lo que se siente. Es una cosa indescriptible, pero no sé, lo mejor que haya podido tener en mi vida. Más que nada, sobre todo cuando es un podium, que es que todo el trabajo de un año lo puedes conseguir en ese día D y esa hora H. Es una máxima culminación, porque la marca puede salir en cualquier momento del año, pero subir al podio en un momento es lo máximo, es conseguir una meta muy difícil que poca gente puede conseguir. Bueno, el primer título que gané realmente lo sentí muchísimo, sentí la continuidad, la gratificación de todo, de ese reto que estás viviendo, que realmente te deja constantemente casi sin aliento, porque estás viviendo con una gran tensión, y en ese momento se afloja esa tensión, has conseguido lo que querías, todo el mundo lo reconoce y se nota una satisfacción interior muy importante, casi algo irrepetible. Estos hombres, como todos los atletas de élite, han descubierto el placer sin límite de la competición, el dulce sabor de la victoria, el triunfo. Son atletas y, tal como los define el diccionario, competidores. Practican el atletismo, que es la esencia del deporte, porque en él están reflejadas las actividades humanas más primarias. El atletismo, que es también el deporte individual por excelencia. Los atletas luchan solos contra el tiempo, el cronómetro. Saben que un triunfo o un fracaso depende de ellos mismos, de su único esfuerzo. Y quizás radica ahí uno de los máximos y más íntimos placeres de un atleta, el considerarse únicos responsables de sus resultados. No, el atletismo es un deporte individual y yo diría más, es un deporte muy egoísta. No solamente creo que pertenece a mí, mi éxito y mi fracaso, y por tanto no pertenece ni a mi club, ni a mi entrenador, ni a mi país, sino que diría que yo no querría compartirlo con nadie, ni el éxito ni el fracaso. Realmente es una cosa personal, individual y muy egoísta. No hace falta ir muy atrás en el tiempo para encontrar una anécdota que demuestre el espíritu de sacrificio y la persistencia de un atleta. En el pasado Mundial de Cross de Nueva York, el récordman nacional de 10.000 metros, Antonio Prieto, dio una exhibición de pundonor. La mala suerte quiso que en la salida otro competidor le pisara la zapatilla y le dejase descalzo. Prieto se había preparado para ganar. El contratiempo fue un duro golpe para él, pero Prieto no abandonó. Completó los 12 kilómetros del recorrido descalzo y llegó a meta con el pie ensangrentado. Prefirió ser un héroe antes que una figura retirada. Este espíritu tan sufrido y a la vez orgulloso, que podría ser calificado como ridículo o innecesario, demuestra un hecho que es evidente. Un atleta de élite es una persona distinta, especial. Su vida consiste en prepararse para la competición y su meta es nada menos que vencer. Es difícil dar una definición que valga para todas las personas que intervienen en una actividad tan compleja como es el atletismo, que a su vez engloba deportes diferentes. Piénsense en las carreras de fondo, en las carreras de velocidad, en los lanzamientos, en los saltos. Cada actividad atlética requiere un tipo de personalidad. Yo diría que para llegar a ser una persona de élite, aparte de las condiciones biomecánicas, psicológicamente hay que ser una persona equilibrada, una persona que ansíe fuertemente la victoria, una persona con una gran capacidad de disciplina y de trabajo y que sepa muy bien a dónde hay que ir. A dónde hay que ir es a lograr una victoria, pero poniendo de por medio muchísimos años de trabajo. Yo creo que no todo el mundo puede ser de élite. Creo que eso ya naces porque tienes unas cualidades físicas ya desde muy pequeño. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, pues tienes que pulirlas, y sobre todo psicológicamente para mí es lo más importante para ser un atleta de élite. Físicamente se puede estar muy arriba, pero si no hay cabeza no puedes estar el mejor. Yo creo que cualquiera no puede serlo. Efectivamente, yo no quiero pecar de vanidoso, pero efectivamente tiene que Dios darte unas ciertas características para ser un atleta de élite, y entonces hay que congenarlo con mucho trabajo, y entonces haciendo un compendio de tu clase de nacimiento, y con el trabajo que le puedes meter y tener unas condiciones psíquicas excelentes, y luego un planteamiento de tu vida pues muy cercana al deporte, que te guste y que realmente te sacrifiques para ello, se puede llegar a ser un atleta de élite, pero creo que cualquier persona es bastante difícil.
Existen grandes fenómenos físicos, Carl Lewis, Antonio Corcos, etcétera, que no necesitan tener una capacidad psicológica tan poderosa de esfuerzo, de entrenamiento como otros, y que, por el contrario, por supuesto, tienen una capacidad de ambición enorme, unas ganas de vencer enormes, y existe una característica común en los deportistas de élite, que es, en el buen sentido de la palabra, el odio hacia el rival, el odio deportivo, digamos, pero sí la capacidad de vencer casi a cualquier precio. Es muy difícil que una persona decida ser un atleta de élite, y más difícil lo es que decida prepararse para ello, porque debe contar con un gran sacrificio por su parte, tanto físico como psicológico, y también con la posibilidad del fracaso. Los psicólogos empiezan ahora a interesarse por el particular sentido del deporte y de sus protagonistas como fenómeno social. Sus estudios van encaminados, por un lado, a averiguar cuáles son las motivaciones psicológicas de un atleta. En atletismo, por ejemplo, surgen conceptos como egocentrismo, complejo de inferioridad, necesidad de destacar, situaciones extremas de sacrificio, casi patológicas, pero lo cierto es que cada atleta es un mundo y que motivaciones hay tantas como atletas. Cuando empecé, pues sí, empecé porque me gustaba, ¿no? Pero ahora siento ya unas cosas muy distintas, ¿no? El poder ser el primero, no el ganar a los demás, sino el mejorarte a ti mismo, que es realmente lo que te conlleva a estar arriba, a ser el primero. Es una sensación de que consigues lo que estás buscando, es como un premio. Quizás hay otro tipo de trabajos que no se nota el éxito tan cerca, el premio a ese trabajo. En cambio aquí lo consigo muy bien. Hago deporte, evidentemente, porque te gusta, etcétera, etcétera, pero al margen de todas las cosas, digamos, comunes a todos los deportistas, porque supone para mí una realización personal muy importante, el hecho de superarme a mí mismo, de superar a una serie de rivales, a un listón, de vencer o de dar un buen rendimiento en unos determinados momentos, en esos momentos en que sabes que toda una serie de gente está esperando tu actuación. Eso para mí supone un reto muy importante, un estímulo importantísimo. Para 100 de metros vallas hace falta ser un atleta explosivo, a veces incluso llegar a ser un poco agresivo, porque la prueba lo requiere, y al mismo tiempo tener una tranquilidad que puedas dominar tus nervios en momentos muy importantes como es en una salida o en momentos muy decisivos de la carrera, ya que la distancia es muy corta y tienes que decidir muchos meses y años de entrenamiento en décimas de segundo. Lo que dice Moracho es interesante, porque momentos antes de una competición de alto nivel, uno podría decir que la preparación física de los participantes es a cual mejor y que cualquiera puede obtener el triunfo. Un psicólogo del deporte, en cambio, matizaría: en estos momentos, la diferencia más importante entre los atletas es su preparación psicológica, su mentalidad, su estado emocional. Este es el momento que los entrenadores tienen por el más crucial. La figura del entrenador surge aquí como quizás la más relevante, porque él es la persona que está más horas junto al atleta, le apoya moralmente, le puede incluso desarrollar su instinto competitivo y recordarle que debe sentir placer en medirse con sus adversarios si lo que quiere realmente es ganar. Creo que el entrenador juega un papel importantísimo. Para mí, mi entrenador es un gran amigo, sobre todo. Lógicamente, aparte de que me entrena, pues sobre todo juega el papel de gran amigo y gran persona, como es, por ejemplo, Gregorio Rojo, que es mi entrenador, del cual llevo ya 11 años entrenando con él. El que antes de una competición importante, pues como el Mundial de Helsinki, una Olimpiada, esté allí un minuto antes de salir dándote las últimas instrucciones y te esté acompañando en esos momentos de soledad y de ver a todos los demás atletas allí, que te tienes que enfrentar a ellos, pues eso es una mano que realmente se agradece. Los atletas generalmente, y los que ya están ya en el grupo de la élite y que aspiran a vencer, generalmente yo no acostumbro a tosigarles ni a decirles que hay que ganar ni nada de eso, sino simplemente aconsejarles a que sean prudentes en algunos momentos y sobre todo que se coloquen lo mejor posible dentro de la carrera y que si pueden maniobrar y generalmente que sobre todo en los últimos metros procurar de que estén en los puntos positivos para hacer el sprint final.
El entrenamiento es una disciplina mental. Algunos deportistas no necesitan tanto el apoyo moral de su entrenador porque con su fortaleza psicológica se bastan. El corredor australiano Herb Elliott era invencible en los 1500 metros allá en los años 50. Los americanos decían que tenía un instinto asesino y que eso era lo que le hacía invencible. Pero lo que hacía Elliott era ignorar a sus rivales en la competición y observarlos en sus entrenamientos. Elliott corría siempre con el viento en contra, mientras que sus adversarios lo hacían siempre con el viento a favor. Era cuestión de prepararse psicológicamente para la competición. Los atletas se conocen mutuamente y saben que el miedo es un factor importante. Antes de la salida, provocar verbalmente al adversario o retarlo con la mirada puede conducirle al éxito. Puede destrozar psicológicamente al enemigo, minimizarlo, desconcentrarlo. El adversario más temido puede echar por la borda todas sus horas de entrenamiento si en el momento crucial de competir tiene miedo a sus rivales. Los grandes campeones conocen las tácticas, incluso es posible que se den su propia inyección de moral descargando odio ante un enemigo imaginario o real. Bueno, pues los veo como unos rivales y sobre todo en la prueba de los 1500 metros sabes que es una prueba, es la prueba reina en todos los estadios y las diferencias son incluso hasta de centésimas y ya nos conocemos prácticamente entre nosotros y lo que hay que sentir hacia el rival es no sé, algo así como que tienes que intentar vencerlo o serás vencido. Entonces tienes que salir con mucha garra y con a veces hasta mala leche. Pero luego yo aparte cuando salgo de la pista pues soy una persona normal y corriente, soy amigo de ellos y entre nosotros pues llevamos una amistad y una cordialidad muy buena. O sea, yo soy rival de mis rivales en la pista, pero saliendo de la pista soy una persona normal y corriente que me relaciono con ellos igual. Abascal dice que es una persona normal cuando no está compitiendo. El tiempo que dura esa competición es el momento en que un atleta transforma su mente, en que deja salir sus instintos de competidor, de guerrero del atletismo. La superioridad de Garry Kasparov sobre el veterano Vasily Smyslov fue total. A sus 21 años, este judío soviético tiene la oportunidad de hacerse con el trono mundial del ajedrez, un deporte lento en sus movimientos y lento en los movimientos civilinos también que rodean la mayoría de estas partidas importantes. A los grandes matches que se han disputado entre Fischer y Karpov o Korchnoi y Karpov, vendrá ahora el que celebrarán próximamente Karpov y Kasparov. Vamos a ver la historia de la última partida celebrada en Vilnius y que dio el nombre del candidato. No fue el match más largo ni tan siquiera el más disputado. Quedaban atrás más de 50 horas de juego a lo largo de 13 partidas, alrededor de 400 estratégicos movimientos y 31 días de torneo. En ese momento, un centenar de cámaras fotográficas y varias de televisión recogían la imagen de un Kasparov que daba rienda suelta a sus tics nerviosos contenidos en la definitiva partida del torneo. Garry Kasparov se había convertido en el candidato oficial para arrebatarle a Anatoly Karpov el título de campeón del mundo de ajedrez. Después de haberse disputado las semifinales del torneo en Londres, Vasily Smyslov había propuesto al joven Kasparov que la final se celebrara en una ciudad más tranquila, y dado que los dos son soviéticos, descolgó la posibilidad de que ese escenario fuera Vilnius, la capital de Lituania. Kasparov, muy respetuoso con su rival que le triplica en la edad, aceptó de inmediato. Y de esa forma, esta ciudad de 500.000 habitantes a casi 700 kilómetros de Moscú se convirtió en el punto de mira de la atención deportiva de la Unión Soviética y del mundo entero. Moscú dejó de ser durante un mes el centro del ajedrez. Y es que en la Unión Soviética los ajedrecistas pasan por ser los ídolos deportivos junto a los Salnikov, Blojin o los grandes gimnastas. Es de sobras conocido el dominio de los ajedrecistas soviéticos en el mundo entero dentro de este deporte tan complicado como sorprendente.
Al margen de existir escuelas especializadas fundadas por los grandes maestros, en la enseñanza general básica de los centros escolares se imparten clases optativas de ajedrez, por lo que a los niños de aquellos lares los términos como la defensa Tarrasch o el gambito de dama no dejan de ser algo familiar. Solo así se explica que en la URSS existan 30 millones de personas federadas. El Palacio de los Artistas de Vilnius eligió para acoger este match. En este palacio, donde residió Napoleón algún tiempo en el periodo de la invasión francesa, comparecieron el día 9 de marzo los dos finalistas. Garry Kasparov, 20 años, considerado el nuevo genio del ajedrez, el nuevo Fischer, como algunos le llaman, y la gran sorpresa, Vasily Smyslov, un hombre que ya fue campeón del mundo en 1957. Ambos jugadores llegaban hasta esta final tras haber superado en principio unas pruebas interzonales con 15 representantes por cada país, después los cuartos de final y por último las semifinales en las que Kasparov había dejado en la cuneta nada más y nada menos que a Viktor Korchnoi, mientras que Smyslov había hecho lo propio con Hrivili. Dos generaciones frente a frente, Kasparov 20 años, Smyslov 63, que cumplía justamente a los 15 días de torneo. Su joven adversario le regaló ese día un aplazamiento de la partida para que pudiera celebrarlo. El silencio es la característica de esta sala. Los casi 300 espectadores seguían con un mutismo absoluto y mediante dos grandes tableros los movimientos de los dos finalistas. 30 maestros estaban acreditados y entre ellos Alexander Rochal, el ojo invisible de Anatoly Karpov que siguió alguna de las partidas de este match. Un circuito cerrado de televisión permitía seguir las partidas en el resto del palacio. En el centro del escenario, una mesa, un tablero y dos sillas, pero no unas sillas normales ni una mesa tablero habitual. Ambos jugadores eligieron estas sillas tras seleccionarlas entre 12 modelos diferentes. La mesa y el tablero están hechos en Riga y están concebidos exclusivamente para los grandes torneos. La madera del tablero no puede ser reflectante, elimina la luz y de esa forma no se cansan los ojos de los jugadores. Las piezas de ajedrez que solo se sacan en el momento de la partida tienen también su historia. Fueron diseñadas el siglo pasado por un célebre ajedrecista inglés y tienen el tamaño y el material precisos. Napoleón recibía a sus invitados durante su estancia en este palacio en el periodo de la invasión francesa. 172 años más tarde, este mismo lugar se ha convertido en el centro del ajedrez mundial. Dentro de muy pocos minutos, prensa, maestros y observadores asistirán a la que presumiblemente es la última partida de este match y en consecuencia a la victoria definitiva de Garry Kasparov, con lo que se convierte en el rival de Anatoly Karpov en la final del Campeonato del Mundo de ajedrez. Este es el hotel de los dos finalistas, un hotel que pertenece al partido y que se encuentra en las afueras de la ciudad. El bullicio no comulga con el carácter de los ajedrecistas. La partida comenzaba a las 4 de la tarde y media hora antes Garry Kasparov abandonaba el hotel acompañado de su entrenador Mikhail Bodmiki y allí se reunía con su analista de juego y como cada día realizaba un paseo de 15 minutos. Pero ese día Kasparov estaba mucho más alegre de lo habitual. En las 12 partidas anteriores, que se habían saldado con 4 victorias para él, se registraba un saldo de 4 victorias, 8 tablas y ninguna victoria de su adversario. Unas nuevas tablas supondrían medio punto y la victoria definitiva. Hay que señalar que el torneo se jugaba a 16 partidas en días alternos, pero en el momento en el que uno de los dos jugadores alcanzara 8 puntos y medio, el match finalizaría. Mientras tanto, en el palacio estaba ya todo dispuesto. El primero en llegar fue Vasily Smyslov, este hombre que a sus 63 años había sido capaz de llegar a la final de aspirantes. De apariencia caballerosa y gesto amable, comparte su dedicación al ajedrez con la pasión por la música. Por cierto, que está considerado como un notable barítono. Smyslov llegaba a esta final ocupando el 17º lugar de la ELO, del ranking mundial que encabeza Kasparov. Tiene un juego posicional, cerrado y una depurada técnica, demasiado conservador para replicar el ingenio de su rival. Un minuto más tarde llegó el gran favorito. Y por lo visto su paseo anterior no debió ser suficiente porque de nuevo dedicó unos minutos a caminar.
Alguien muy allegado a Kasparov nos había dicho algunas horas antes que la partida aquel día iba a durar tan solo 1 hora. Tal afirmación, por supuesto, daba que pensar. Smyslov ya no tenía opción para dar un giro al resultado y que había la posibilidad, para muchos la certeza, de que ambos contrincantes habían pactado de antemano el resultado de ese día. A las 4 menos 1 minuto, Vasily Smyslov entraba en la sala. Entre el público se encontraba Klara Sashevnova, la madre de Gary Kasparov. Y a las 4 en punto llegaba Kasparov. A las 4 en punto, con puntualidad británica, comenzaría la partida. El juez del match, el maestro Vladas Mikaenas. Para los no introducidos en el tema, decir que cada jugador dispone de 2 horas y media para realizar 40 movimientos. Y repetimos, este match de la final del torneo de aspirantes estaba fijado a 16 partidas como máximo. Ese día Kasparov jugaba con blancas y como apertura planteó un gambito de dama, una apertura convencional a la que Smyslov respondría con una defensa eslava, una de las favoritas del ajedrecista moscovita. Pero en el quinto movimiento varió el planteamiento y la transformó en una defensa Cambridge Springs. A partir de ese momento, y como dice el argot ajedrecista, ambos jugadores siguieron tácticas de libro, es decir, movimientos absolutamente mecánicos, sin discurrir demasiado. Smyslov movía las figuras rápidamente como si lo diera todo por perdido. Se hacía buena la advertencia de aquel informador y todo tenía visos de estar pactado, algo que por otra parte no deja de ser habitual en los grandes torneos. Anteriormente a este match, Smyslov y Kasparov se habían enfrentado en 4 ocasiones. En 1975, cuando Kasparov tenía tan solo 13 años y en una exhibición de simultáneas que realizó Smyslov. En 1980 se volvieron a ver durante 2 partidas en las que el joven genio, que ya tenía 18 años, venció. Y por último, en 1981, en el Torneo de las Estrellas de Moscú, y en aquella ocasión finalizaron en tablas. Cuentan que Kasparov mantiene la teoría de que el azúcar ayuda a la mente y por eso siempre juega llevando en el bolsillo una tableta de chocolate, aunque esta vez no lo hizo, o al menos nadie se percató de ello. Estas imágenes que están viendo ustedes corresponden a los primeros instantes de la partida. Las cámaras solo pueden permanecer en la sala durante los primeros 5 minutos, por lo que tuvimos que seguir las incidencias desde la sala de prensa. Mientras tanto, otros estudiaban la partida de los finalistas en otra sala contigua. Representantes de los medios de comunicación de 14 países, entre ellos 79 periódicos de la Unión Soviética, esperaban el desenlace en la sala delante de los monitores. Muchos de los maestros abandonaban la sala blanca convencidos ya del resultado, y a las 5 en punto, es decir, tras 1 hora exacta de juego, se anunciaba el fin de la partida. En el movimiento número 13, Smyslov había solicitado tablas a Kasparov y este aceptó. Muchos, los más intuitivos, sonrieron. Se improvisó una rueda de prensa a la que comparecía el ya rival de Anatoly Karpov en la final del Campeonato del Mundo. Mientras Kasparov contestaba a las preguntas de la prensa, los maestros bebían abundante vodka y Vasily Smyslov se escabullía entre el público. No quería hablar con nadie, pero buenos recuerdos le deben traer España cuando no puso objeciones para hablar con Televisión Española. Позиция равновесия сохранялась, потому что у белых есть компенсация. И мне кажется, что, в общем-то, все-таки охота 2-4 немного... Мне не удалось... Sinceramente creo que perdí toda opción en la tercera y cuarta partida. A partir de ese momento Kasparov tomó la iniciativa y la verdad es que yo no pude rehacerme. Lo intenté, pero fue imposible. Lo más curioso, y aunque parezca mentira, es que no he podido detectar cuál es el punto débil de mi rival. Y créame que lo intenté firmemente a lo largo del torneo. Мне в дальнейшем не удалось эту инициативу, так сказать, перехватить. Поэтому это уже задача других выявлять его недостатки. Dicen de usted que es
el mejor finalista del mundo, ¿es también usted el mejor perdedor? Le puedo asegurar que en este caso lo difícil no era perder, sino todo lo contrario. A lo largo de las 13 partidas, Kasparov me lo puso demasiado complicado. Tenemos entendido que usted es un gran cantante, que es un gran barítono. En este concierto le han dado una partitura con un registro de voz muy diferente al suyo. ¿Cómo podría explicarlo? Bueno, cada uno tiene su tempo, su momento. En mis últimas 2 finales, ese sí era mi momento. Pero yo sabía que aquí no sucedía lo mismo. Este era el turno de Kasparov. Y en honor a la verdad, la suerte tampoco me acompañó. Y en cuanto a las partituras, le aseguro que de eso también entiendo mucho. Но здесь у молодого человека Каспаров, который сейчас, безусловно, один из самых выдающихся молодых шахматистов, имеются определенные, так сказать, предпосылки. Судьба не была на моей стороне в этом 3-м матче. А насчет партитуры, я разбираюсь в партитуре. ¿Cuál es el balance que haría Garry Kasparov de este match? Как вы оцениваете итоги этого матча? Durante el torneo he conseguido encontrar la armonía creativa en mi juego. Estoy muy satisfecho con mi actuación y, por supuesto, con los resultados. Mi superioridad no ofrecía dudas y además no cometí ningún fallo. ¿Se puede decir que es el triunfo definitivo de un ajedrez intuitivo y agresivo sobre el conservador? Bueno, eso es difícil de contestar. No quiero decir que todo lo agresivo sea lo innovador, pero sí que en ello está la esencia del futuro del ajedrez. Sin duda, ese será el futuro. Al altísimo profesionalismo alcanzado en los años 70, se debe unir ahora esa agresividad e intuición. Tiene ahora que afrontar su más difícil compromiso frente a Karpov. ¿De qué forma lo va a hacer? Bien, en primer lugar, no voy a participar en más torneos. En cuanto a mi preparación, mantendré a los mismos entrenadores, seguiré los mismos métodos. Pero eso sí, soy consciente de que debo cuidarme y prepararme físicamente, porque estoy convencido de que la final será muy larga y agotadora. ¿Cuál es el secreto para que aquel niño de 13 años que se enfrentó a Smyslov en una simultánea le haya ganado ahora en esta final de aspirantes? No, te voy a corregir, han pasado 8 años y medio. Fue en noviembre de 1975. Para mí eran años de desarrollo creativo muy alto. Gracias a la labor de mis entrenadores, de Mikhail Bodmimik y de toda la gente que me rodeaba, pude evitar errores que suelen haber. El objetivo, el camino, solo tenía una dirección: triunfar. Por eso, no es casual que antes de este match mis posibilidades eran muchas y mis fuerzas estaban al máximo. Sabía que iba a ganar. В данный момент, в общем-то, моя шахматная сила, мне кажется, находилась на достаточно высоком уровне, и, в принципе, наверное, все-таки перед матчем мои шансы на успех были гораздо выше. Por último, ¿vendrá a Barcelona a recoger su Oscar como mejor jugador del mundo? Sin duda, el momento de recibir el Oscar, el primer Oscar, es el instante más feliz de la vida de un jugador. Este es el segundo que recibo y, por supuesto, que estaré en Barcelona el próximo mes de junio. Garry Kasparov cumplirá 21 años 4 días antes, es decir, los cumplió el pasado jueves. Dicen que su capacidad de cálculo excede a lo hasta ahora conocido en el mundo del ajedrez. Nació en Bakú, a orillas del Caspio, colindando a Irán. Ha sido el segundo gran maestro más joven de la historia. A los 17 años conseguía esta máxima consideración del mundo del ajedrez. Esa misma tarde se encerró en la habitación de su hotel para ver vídeos de películas americanas, pero a partir del día siguiente empezó a pensar en este hombre, en Anatoly Karpov. La Federación Internacional de Ajedrez ha fijado la fecha del 10 de septiembre para la celebración de la final del Campeonato del Mundo. Esa era la propuesta de Karpov. Kasparov, amparándose en la reglamentación inicial que exige que transcurran 6 meses entre el torneo de los aspirantes y la final del Campeonato del Mundo, aboga por el mes de octubre, que por otra parte coincidiría con la Olimpiada del Ajedrez. Sea cuando fuere, será un match largo y agotador. Triunfará el primero que consiga vencer en 6 partidas y ninguno de los dos ha perdido más de 5 en los últimos años. Pero en Vilnius corrían nuevos rumores. Hay quien afirma que se está presionando a Kasparov para que se deje vencer por el actual campeón del mundo. La razón está en algo que muchos desconocen. Kasparov es de origen judío
judío, su verdadero apellido es Weinstein, pero utiliza el de su madre por razones obvias. La política tampoco se desliga del ajedrez, pero a pesar de todo, la respuesta de Kasparov ante la primera insinuación fue no. Y sus palabras textuales: venceré a Anatoly Karpov. No se vayan, volvemos enseguida tras una breve pausa para la publicidad. Cámara Reflex Práctica. Una maravilla de la técnica alemana. Por favor, no haga comparaciones. Reflex Práctica. Cámara Reflex muy buenas. A finales del siglo XVIII, los hermanos Montgolfier consiguieron elevar su globo aerostático con éxito. Desde entonces, la técnica que evoluciona, que es una barbaridad, ha hecho muy poco por apoyar a este deporte. Hoy vamos a dar un paseo en globo porque el pasado fin de semana hubo una concentración en Vic, cerca de Barcelona, de la mayoría de los que hay en España. Este es un deporte que en países como Estados Unidos moviliza a más de 400 globos y miles de personas que se aficionan por ello. Les invitamos a subir con nosotros en globo. Parece que tenemos algún problema para ofrecerles este reportaje. Mientras nos lo sirven, vamos a comunicarles, ya está, los globos de Montgolfier. No se equivocan, esto es un globo. Hoy Estadio 2 va a hablar de globos, pero no de estos globos ni de globos sondas, sino de estos extraordinarios y maravillosos globos en los que alguna vez todos, mayores y pequeños, hemos soñado en subir al cielo. La aerostática tiene una historia de 201 años. Fue a finales del siglo XVIII cuando unos franceses, los hermanos Joseph Michel y Jacques-Étienne Montgolfier, inventaron el globo. Los Montgolfier eran fabricantes de papel en la localidad gala de Annonay. Estos observaron que a través de la fuerza ascensional del humo de su chimenea, unas bolsitas de papel colocadas en la misma se elevaban. Ello significó el principio de una serie de experimentos que dieron como resultado el primer globo, el cual el 5 de junio de 1783 flotó durante 10 minutos. Este nuevo artefacto fue construido con papel. Los hermanos Montgolfier creían que era el humo la fuerza que hacía posible la elevación del globo y por ello quemaban carbón y paja húmeda. Se temía, sin embargo, que el humo asfixiaría a los futuros tripulantes, pero esta teoría quedó descartada cuando un mes más tarde se repitió la experiencia y esta vez con 3 viajeros, en concreto una oveja, un gallo y un ratón. Los habitantes de Annonay no podían dar crédito a lo que veían y lo cierto es que el nuevo invento fue acogido con gran entusiasmo. La ambición del hombre por volar, en convertirse en pájaro, se vio en parte satisfecha el 21 de noviembre de este mismo año 1783. Por vez primera en la historia, el hombre consiguió despegar de tierra. Los privilegiados tripulantes fueron el físico Pilatre de Rosier y un aristócrata, el marqués de Arlan. El vuelo duró 25 minutos, pero lo cierto es que estos arrebataron el puesto y la gloria de la inmortalidad a 2 condenados a muerte, que habían sido designados por el rey Luis XVI, puesto que nadie se atrevía a participar en la aventura. El extraordinario acontecimiento fue presenciado por el monarca junto a María Antonieta. Rosier y Arlan despegaron del castillo de Moet, en Nancy, y tomaron tierra a 9 kilómetros de distancia. El objetivo de los Montgolfier se había conseguido. Hay que señalar, por otra parte, la curiosa circunstancia de que los creadores del globo jamás llegaron a volar en su propio ingenio. Dos años más tarde, 1785, se creó el globo de hidrógeno.
El físico francés Jacques Charles pensó en el hidrógeno por ser más ligero y en lugar del papel se usó tela de algodón barnizada. El globo, pues, evolucionaba, por lo que tiempo después daría paso a los dirigibles, los famosos Zeppelin. Sobre estos pesados y armoniosos globos de desmesuradas dimensiones hay que recordar el legendario Hindenburg, que cubría la línea entre Frankfurt y New York en 1939. El Hindenburg tenía una longitud de 300 metros y un diámetro de 30, y en su interior se hallaba incluso un piano. El fuego destruyó aquel monstruo del espacio en el aeropuerto militar neoyorquino de Lake Hast. Se cree que fue un sabotaje y han sido numerosas las películas que han tratado el tema. Así pues, coexisten dos tipos de globos, el de aire caliente y el de gas. En este último pronto se sustituyó el hidrógeno por ser inflamable por el helio. El elevado costo del helio, sin embargo, no ha permitido su popularidad, puesto que hinchar un globo significa un desembolso de 1 millón de pesetas. De todos modos, hay que decir que la ventaja de los globos de gas sobre los de aire caliente se basa en que, siendo estos más pequeños, tienen una fuerza ascensional 3 veces mayor. ¿Qué condiciones son necesarias para volar en globo? ¿Qué condiciones requiere un piloto? Bueno, yo entiendo que un piloto, más que unas condiciones físicas que realmente son importantes, requiere pues una condición psíquica de paciencia, de calma, de no precipitarse, de saber escoger el momento adecuado y sobre todo de saberse quedar en tierra cuando uno no tiene que volar. Esto es lo más importante. Pero, ¿por qué algo tan simple como un globo puede llegar a volar durante horas y horas? La aerostática se basa en el principio de Arquímedes. La masa de aire del interior del globo tiene una densidad menor que la del exterior porque ha sido calentado previamente. Un globo de 1000 metros cúbicos con aire ambiental a nivel de mar pesa 1300 kilogramos, mientras que si el aire se calienta a 100 grados, el mismo volumen de 1000 metros cúbicos pesa 1000 kilos, lo que proporciona un empuje hacia arriba de 300 kilogramos. El aire exterior, por otra parte, a mayor altura pierde densidad, con lo cual llega un momento en que el globo se estabiliza, o sea, no asciende más. Si bien los hermanos Montgolfier usaban paja húmeda para calentar sus globos, hoy en día se utilizan potentes quemadores en los que se inyecta propano líquido a 7 kilos de presión. De este modo, el aire del interior del globo alcanza una temperatura de 100 grados en pocos minutos. Para que el globo pueda soportar esta elevada temperatura, la vela o envoltura es de nylon con una textura especial resinada a base de poliuretanos con el fin de tapar perfectamente el poro y así evitar fugas de aire caliente y ofrecer una mayor resistencia al viento. La forma, sin embargo, varía según el mayor aprovechamiento termodinámico del aire caliente y siempre con el objetivo de que en el aterrizaje la velocidad de caída no sobrepase los 7 metros por segundo, máxima velocidad que puede soportar el cuerpo humano al colisionar con el suelo. El volumen asimismo de un globo oscila desde los 500 metros cúbicos hasta los 15.000 metros cúbicos. Estos pueden llegar a transportar hasta 30 personas, pero el volumen estándar es de 2.200 metros cúbicos. Lo único que no ha variado con el transcurso de los años es la cesta, construida siempre con materias naturales como el mimbre, maná o manila, porque tienen una gran flexibilidad y capacidad de amortiguación del impacto. ¿Son difíciles las técnicas de construcción de un globo?
Bueno, es una tecnología que en estos momentos se está desarrollando. En él intervienen dos factores, o sea, es el estudio del movimiento termodinámico del aire caliente para que nos dé una gran sustentación con un mínimo volumen, y luego podríamos decir la arquitectura del globo que va coordinada con la forma, que es el factor más importante de la construcción. En España, el primer intento de volar en globo se remonta al 28 de enero de 1874 en Barcelona, pero fue un fracaso al igual que al día siguiente. La prueba dio resultado el 30 de este mismo mes y fue precisamente una gallina la que tuvo el honor de volar en un globo de papel. Las experiencias se sucedieron hasta que durante el período franquista se prohibió volar en globo. Fue en 1978 cuando se reanudó esta actividad, lo que significa un retraso aproximado de 18 años respecto a países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, en los que la recuperación del globo de aire caliente tuvo lugar a principios de la década de los 60. En la actualidad existen un total de 3.500 globos en todo el mundo, de los cuales la mayor parte corresponden a Estados Unidos, en concreto 2.500. España tiene 35 y 12 de ellos están en Cataluña. La escasez de practicantes de este deporte en nuestro país se debe principalmente a su elevado costo. En estos momentos, un globo fabricado en el extranjero supone para un español un dispendio de 2,5 millones de pesetas, más el 25% del impuesto de lujo y el 12% de importación. Un globo, por otra parte, tiene una duración de 300 horas. A estas cifras, además, hay que añadir el desgaste del globo, que es de 10.000 pesetas por hora de vuelo, y el costo de 1 kilo de propano, que asciende a las 170 pesetas. En una hora de vuelo se consumen 20 kilogramos. La multiplicación es fácil, y la figura del sponsor, así pues, es indispensable para el desarrollo de esta actividad. La construcción de globos en España es reciente, desde 1979, y siempre de un modo artesanal. Las localidades catalanas de Igualada y Mataró son las únicas que pueden llegar a convertir en realidad la ilusión de volar. Pero, ¿por qué son tan caros los globos? Bueno, mira, en principio porque es un trabajo totalmente artesanal, son de una producción muy baja y esto motiva a que cada globo sea por encargo del cliente, a su gusto y a su forma. Esto es uno de los factores. En estos momentos estamos fabricándolos aquí en España y esto motiva de que el precio esté bajando prácticamente a la mitad de lo que cuesta un globo en el extranjero. A pesar de todas las dificultades, las hazañas y récords en globo se suceden. El 16 de agosto de 1960, el norteamericano Joseph Kittinger, en un experimento patrocinado por la NASA, llegó a los 30.840 metros de altura en un globo de helio para lanzarse en paracaídas, mientras que el 1 de agosto de 1979, otro americano, Sean C. Dunn, ascendía a 16.200 metros con un globo de aire caliente. Por supuesto, a pesar de que no exista la posibilidad de volar tan alto, siempre se puede soñar con Julio Verne.
Por cierto, ¿les gustaría pasar 5 semanas en globo? Adelante. La próxima semana, Sócrates, el doctor del fútbol brasileño, juega para luchar contra la represión y las injusticias que hay en su país. Waterpolo en la Fontana di Trevi. España busca su pasaporte olímpico en Roma. Por hoy esto fue todo. Nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 8 y les dejamos con imágenes de ese país donde todo es espectáculo. Muy buenas noches. Since the dawn of recorded time, when our ancestors first gathered together as cave dwellers, certain individuals have emerged from the crowd. Socrates, King Arthur, Joan of Arc, the Beatles. Examples of the will power's approach to life shine down to us across the ages, like beacons illuminating the path each man must travel, reminding us of how far a human being can go. With a will power's mental picture method, you select a great personage as your constant companion. You get to know his handicaps and how he overcame them. He becomes your secret source of strength and inspiration. Cleopatra reigned over a vast Egyptian empire and enthralled two of the noblest Romans of all time, Mark Antony and Julius Caesar. Artists portray her as a beauty, but historians tell us that the real queen of the Nile was short, hairy, and overweight. She was also not an Egyptian. Cleopatra overcame those natural flaws with charm and a positive attitude.